El sistemático ocultamiento de príncipes y princesas con síndrome de Down durante 3 siglos dejó huellas profundas e indelebles en la cultura europea, muchas de las cuales persisten de maneras sutiles, pero significativas en nuestras sociedades contemporáneas. Al eliminar sistemáticamente cualquier evidencia de imperfección genética, las familias reales. El destino trágico de los príncipes reales, nacidos con síndrome de Down. En una mañana de noviembre de 1793, en una torre olvidada del Palacio de Schönbrunn, un niño de 7 años despertó con los ojos hinchados de lágrimas que no recordaba haber derramado. Sus manitas regordetas aferraban un muñeco de trapo sucio, lo único que le quedaba de un mundo que había dejado de reconocerlo. Tenía el rostro redondo, los ojos rasgados hacia arriba, la lengua ligeramente prominente. El pequeño archiduque Joseph había nacido diferente y por eso ya no existía. Al menos no oficialmente. Dicen que el cuerpo no miente y el de este niño contaba una historia que los Habsburgo no querían escuchar, que la sangre divina también podía crear seres imperfectos, que el derecho de los reyes no era tan superior como proclamaban. Su cuerpo pequeño, sus gestos lentos, su sonrisa perpetua desafiaban siglos de propaganda sobre la pureza dinástica. Desde su ventana estrecha podía ver los jardines donde sus hermanos jugaban libremente, donde la emperatriz María Teresa caminaba con dignidad imperial, donde la vida continuaba como si él nunca hubiera existido. Pero en esa torre helada, rodeado únicamente de una cuidadora muda que había jurado silencio eterno, el pequeño Joseph se había convertido en el fantasma viviente de la vergüenza real. No era un príncipe, era un secreto. Ya no era hijo, ya no era heredero, solo un recordatorio incómodo de que ni siquiera los dioses pueden garantizar la perfección. Para entender cómo llegó a esa torre hay que volver atrás, no solo a su nacimiento, sino a siglos de horror sistematizado, a una tradición tan antigua como cruel. El borrado metodológico de los imperfectos. El primer caso documentado llegó envuelto en rumores susurrados y registros destruidos. En el Château de Fontainebleau, la reina Ana de Austria había dado a luz a un hijo cuyas características inmediatamente encendieron las alarmas de la corte. El niño, bautizado en secreto como Philippe, mostraba los rasgos inconfundibles que siglos después la medicina nombraría como síndrome de Down. Luis XIII, el rey que había esperado años por un heredero, se enfrentó a la pesadilla de cualquier monarca absoluto. Un sucesor que no podría gobernar, que no podría perpetuar la imagen de superioridad divina que sostenía su poder. Philippe fue trasladado discretamente a un monasterio en Normandía. Sus registros de nacimiento desaparecieron de los archivos reales. Los cortesanos recibieron instrucciones estrictas. El príncipe había muerto de fiebres a los 3 días de vida. Los monjes benedictinos que lo recibieron habían sido instruidos sobre el secreto que custodiaban. Philippe viviría como un huérfano noble, sin apellido, sin historia, sin futuro. Se dice que era un niño dulce, que dibujaba constantemente y reía con una alegría que contrastaba cruelmente con la tristeza que provocaba su existencia. Sus dibujos mostraban siempre la misma escena: una familia reunida alrededor de una mesa, con un lugar vacío que nunca logró llenar. En España, los Habsburgo desarrollaron métodos aún más refinados. El archiduque Maximilian, nacido en 1654 en el Alcázar de Madrid, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, fue trasladado al monasterio de El Escorial. Los registros hablan de habitaciones tapizadas en terciopelo azul, calefacción constante, una pequeña biblioteca con libros ilustrados y 3 monjas que habían hecho votos especiales de silencio absoluto. Maximilian tenía una fascinación especial por los cristales y las piedras preciosas.
Pasaba horas ordenándolos por colores, creando patrones que los religiosos describían como de una belleza inexplicable. Sus composiciones fueron interpretadas por algunos como manifestaciones místicas, por otros como simple entretenimiento. Vivió hasta los 28 años, una longevidad excepcional para la época y su condición. Su muerte fue registrada como muerte natural del huésped especial, sin nombre, sin fecha de nacimiento, sin parentesco. En Rusia, donde el poder autocrático alcanzaba niveles místicos, la negación de la imperfección tomó formas aún más dramáticas. Los Románov, convencidos de ser los representantes directos de Dios en la tierra, desarrollaron un sistema que combinaba brutalidad política con fervor religioso ortodoxo. Para ellos, la sangre imperial era literalmente sagrada, y cualquier imperfección constituía una herejía contra el orden divino establecido por siglos de tradición autocrática. La gran duquesa Ekaterina Pavlovna había dado a luz en 1823 a una niña que inmediatamente fue reconocida como especial por los médicos de la corte. La pequeña Anastasia mostraba características claras de síndrome de Down, además de una dulzura que contrastaba violentamente con la dureza del protocolo imperial. Los médicos, aterrorizados por las implicaciones políticas del diagnóstico, sugirieron discretamente que se trataba de una aflicción temporal que podría mejorarse con cuidados especializados en clima siberiano. El zar Alejandro I declaró oficialmente muerta a Anastasia 2 días después del parto, mientras organizaba su traslado secreto a un palacio abandonado en Siberia. La ceremonia funeraria se realizó con un ataúd vacío, mientras la niña real viajaba en una caravana imperial hacia el exilio más absoluto. Anastasia vivió en lo que solo puede describirse como un paraíso en prisión. El palacio de Tobolsk fue acondicionado exclusivamente para ella. Jardines privados, bibliotecas, incluso un pequeño teatro donde actores interpretaban obras especialmente escritas para su entretenimiento. Anastasia aprendió a tocar el piano con una habilidad extraordinaria, especialmente piezas melancólicas que interpretaba con una emotividad que conmovía hasta las lágrimas a sus cuidadores. Sus cartas, escritas con caligrafía infantil pero emotivamente maduras, revelaban una comprensión dolorosa de su situación. En una carta dirigida a «Mi querido hermano que no conozco», escribía: «Los pájaros que vuelan por mi ventana me cuentan historias de un lugar donde vive mi familia. ¿Por qué ellos pueden volar hasta allí y yo no?». La carta nunca fue enviada, pero permaneció como testimonio de una lucidez que ningún protocolo imperial podía silenciar completamente. Anastasia murió a los 32 años durante una epidemia de cólera que azotó Siberia en 1855. Su muerte coincidió convenientemente con el inicio del reinado de Alejandro II, quien inmediatamente ordenó el sellado definitivo del Palacio de Tobolsk. Cuando los bolcheviques tomaron el poder y ejecutaron a la familia imperial, entre los documentos incautados encontraron referencias a la princesa que nunca existió. Irónicamente, Lenin utilizó esta información como propaganda contra la crueldad inherente del zarismo, sin comprender que su propio régimen continuaría políticas similares de eliminación de los indeseables sociales. El caso más documentado llegó en pleno siglo XX, cuando las monarquías europeas enfrentaban presiones democratizadoras, pero mantenían sus obsesiones con la imagen pública. El príncipe John de Windsor, quinto hijo del rey Jorge V y la reina María, nació el 12 de julio de 1905 con síndrome de Down y epilepsia. Su llegada al mundo coincidió con una época de transformaciones sociales que hacían imposible aplicar los métodos tradicionales de ocultamiento. Los Windsor enfrentaron un dilema completamente nuevo: el poder creciente de la prensa, la opinión pública democratizada y una sociedad que comenzaba a cuestionar los privilegios reales.
John vivió sus primeros 6 años en el Palacio de Buckingham, pero de manera cada vez más restringida. Las fotografías oficiales de la familia real lo excluían sistemáticamente. Los comunicados de prensa mencionaban únicamente a 4 príncipes, cuando técnicamente eran 5. En 1911 fue trasladado permanentemente a Wood Farm, una propiedad rural en Norfolk, acompañado únicamente por su niñera, Charlotte Beale, quien había jurado dedicar el resto de su vida a cuidarlo. La casa, aunque cómoda y bien equipada, estaba completamente aislada del mundo exterior. John no volvió a ver a sus padres después del traslado, y sus hermanos lo visitaban ocasionalmente con instrucciones estrictas de no mencionar estas visitas a nadie. Las cartas de Charlotte Beale a la Reina María, preservadas en los archivos reales, revelan la personalidad extraordinaria del niño y la crueldad del sistema que lo aprisionaba. Tenía una memoria fotográfica para la música. Podía identificar cualquier melodía después de escucharla una vez y reproducirla al piano con una precisión que asombraba a sus pocos visitantes. Dibujaba constantemente, especialmente retratos de una familia que aparentemente recordaba con claridad dolorosa. John desarrolló un ritual peculiar que partía el corazón a quienes lo presenciaban. Cada noche, antes de dormir, se dirigía a una fotografía de sus padres que mantenía en su mesa de noche y les contaba minuciosamente todo lo que había hecho durante el día. Charlotte escribía: «Su Alteza habla con sus majestades como si fueran a responderle». John murió el 18 de enero de 1919, a los 13 años, durante una crisis epiléptica especialmente severa. La mañana de su muerte, había completado una carta dirigida a su hermano David, que decía: «Querido hermano, espero que la guerra termine pronto para que puedas visitarme. He aprendido una canción nueva en el piano que sé que te gustará. Tu hermano que te quiere siempre, John». A lo largo de 3 siglos, las monarquías europeas perfeccionaron un sistema de negación que funcionaba con precisión burocrática. Los métodos variaban según la época y el país, pero los principios permanecían constantes: aislamiento total, silencio absoluto, eliminación sistemática de toda evidencia. Esta maquinaria del horror operaba con la eficiencia de una administración estatal, pero dedicada exclusivamente a borrar vidas humanas que amenazaban narrativas políticas. El proceso comenzaba en el momento del nacimiento, cuando los médicos de corte, específicamente entrenados para reconocer las características del síndrome de Down, activaban protocolos preestablecidos. En España, se utilizaba el eufemismo complexión delicada que requiere cuidados especiales en ambiente monástico. En Francia, disposición melancólica incompatible con las responsabilidades públicas. En Austria, temperamento místico que se beneficia del retiro contemplativo. Los traslados se realizaban siempre durante la noche, en carruajes especialmente modificados sin marcas reales, siguiendo rutas secundarias planificadas con semanas de anticipación. Los destinos eran propiedades rurales preparadas específicamente para estos casos. Monasterios cuyos superiores habían firmado pactos de silencio con las autoridades, o torres especialmente acondicionadas dentro de palacios principales. Las cuidadoras eran seleccionadas con criterios meticulosos, mujeres sin familia propia, generalmente viudas o solteras de mediana edad, que firmaban contratos de por vida con cláusulas de silencio absoluto respaldadas por amenazas de muerte. Recibían salarios extraordinariamente generosos y vivienda permanente, pero renunciaban definitivamente a cualquier contacto con el exterior. Los registros se manejaban mediante un sistema de doble contabilidad que habría impresionado a los mejores espías modernos. Existían documentos oficiales que mostraban a estos niños muriendo en la infancia por fiebres o complicaciones del parto, mientras archivos secretos paralelos registraban meticulosamente su traslado, cuidados diarios, desarrollo, enfermedades
y muerte real. Los gastos asociados se ocultaban ingeniosamente en presupuestos aparentemente inocentes de obras de caridad o mantenimiento de propiedades menores. No todas las familias reales siguieron ciegamente el protocolo de negación. Algunos casos excepcionales de resistencia al sistema revelan tanto la humanidad posible como la presión social inmensa que hacía casi imposible mantener esa humanidad durante períodos prolongados. En Portugal, la reina María I, conocida por la historia como la Loca debido a su propia inestabilidad mental, se negó categóricamente a separarse de su nieto cuando éste nació con síndrome de Down en 1798. El infante Miguel vivió abiertamente en la corte portuguesa hasta los 12 años, participando en ceremonias oficiales y eventos familiares, con una naturalidad que escandalizaba a la nobleza europea. Su presencia causó crisis diplomáticas constantes, ya que otros monarcas interpretaban su existencia visible como una maldición divina sobre la casa real, o, peor aún, como evidencia de que los Braganza habían perdido el juicio junto con su reina. Miguel demostró habilidades artísticas excepcionales que desafiaban todos los prejuicios de su época, especialmente en el dibujo y la escultura. Sus obras, primitivas en técnica, pero emotivamente poderosas, fueron preservadas celosamente en el palacio hasta que las guerras napoleónicas dispersaron la colección real. Una de sus esculturas más conmovedoras, un autorretrato en barro cocido, mostraba un rostro sereno con lágrimas estilizadas que caían como lluvia. El siglo XX trajo una ironía histórica devastadora. Las mismas familias reales, que habían ocultado durante siglos a sus miembros con discapacidades, se encontraron entre las primeras víctimas de los programas nazis de eutanasia sistemática. El concepto de vidas indignas de ser vividas se convirtió en política de Estado, transformando la vergüenza aristocrática privada en terror público. La princesa Alexandra de Schleswig-Holstein había dado a luz en 1934 a un hijo con síndrome de Down, enviado discretamente a una institución privada en Baviera. Cuando los nazis implementaron la Aktion T4 en 1939, las instituciones para discapacitados se convirtieron en centros de exterminio eficientes y despiadados. Alexandra recibió una carta oficial informándole que Hans Möller había muerto de causas naturales, junto con una urna con cenizas y una factura detallada por los gastos de cremación. El último caso documentado de ocultamiento sistemático tradicional ocurrió en 1961, cuando la familia real danesa enfrentó el nacimiento de un príncipe con síndrome de Down. Para entonces, sin embargo, el contexto social y político había cambiado radicalmente. Los movimientos de derechos humanos, el desarrollo de la medicina moderna y la democratización del acceso a la información hacían completamente imposible mantener los métodos tradicionales de negación. El sistemático ocultamiento de príncipes y princesas con síndrome de Down durante 3 siglos dejó huellas profundas e indelebles en la cultura europea, muchas de las cuales persisten de maneras sutiles, pero significativas en nuestras sociedades contemporáneas. Al eliminar sistemáticamente cualquier evidencia de imperfección genética, las familias reales reforzaron durante generaciones la narrativa de que su sangre era cualitativamente diferente y superior a la del pueblo común, contribuyendo a justificar no solo el absolutismo político, sino también las jerarquías sociales, basadas en supuestas diferencias biológicas inherentes. El silencio impuesto también retrasó significativamente el desarrollo de la medicina y la comprensión científica del síndrome de Down, durante siglos cruciales para el avance del conocimiento médico. Muchos de los casos ocultados en palacios podrían haber proporcionado información médica invaluable sobre la condición, especialmente considerando que estos niños tenían acceso a los mejores cuidados médicos, nutricionales
y educativos, disponibles en sus respectivas épocas. En lugar de contribuir al avance del conocimiento científico, se convirtieron en secretos que murieron con ellos, retrasando el progreso médico por prejuicios políticos. Los archivos que lograron sobrevivir a siglos de destrucción sistemática revelaron algo completamente inesperado y profundamente conmovedor. Muchos de estos niños mostraron habilidades y sensibilidades extraordinarias que contrastaban dramáticamente con la percepción social dominante de su condición. Sus obras artísticas, cuando fueron preservadas por cuidadores compasivos, demostraron capacidades creativas, emotivas y perceptivas que desafiaban frontalmente todos los prejuicios de sus épocas y que, en muchos casos, superaban las habilidades de sus hermanos normales en aspectos relacionados con la expresión emocional, la creatividad pura y la capacidad de encontrar belleza en detalles que otros ignoraban. Aunque las monarquías modernas han abandonado oficialmente las políticas de ocultamiento sistemático, los ecos psicológicos y sociales de estos siglos de negación persisten de formas más sutiles, pero igualmente problemáticas en nuestras sociedades actuales. La presión sobre las figuras públicas contemporáneas, políticos, celebridades, líderes empresariales, para mantener imágenes de perfección familiar, continúa siendo extraordinariamente intensa, creando un ambiente donde cualquier desviación de la normalidad percibida se convierte en vulnerabilidad política o social. Los medios de comunicación modernos, herederos inadvertidos de las antiguas obsesiones aristocráticas con la pureza y la perfección, continúan tratando el nacimiento de niños con discapacidades en familias prominentes como tragedias o desafíos extraordinarios, en lugar de simplemente diferencias humanas naturales y valiosas. Esta cobertura mediática perpetúa estigmas que tienen raíces históricas directas en las políticas reales de ocultamiento, manteniendo viva una tradición de discriminación que debería haber muerto con las monarquías absolutas. Más preocupante aún, en algunos países desarrollados persisten políticas eugenésicas sutiles disfrazadas de asesoramiento genético avanzado o medicina preventiva que presionan sistemáticamente a las familias para prevenir nacimientos de niños con síndrome de Down. Aunque estas políticas se presentan como opciones médicas modernas y progresistas, sus fundamentos filosóficos echan raíces profundas en las mismas obsesiones históricas con la perfección genética que motivaron siglos de ocultamiento real, sugiriendo que la humanidad aún no ha superado completamente la tentación de eliminar la diferencia en nombre de la supuesta superioridad. Dejó huellas profundas en la cultura europea, muchas de las cuales persisten de maneras sutiles pero significativas. Al eliminar sistemáticamente cualquier evidencia de imperfección genética, las familias reales reforzaron la narrativa de que su sangre era cualitativamente diferente y superior. El silencio también retrasó significativamente el desarrollo de la medicina y la comprensión científica del síndrome de Down. Muchos de los casos ocultados en palacios podrían haber proporcionado información valiosa sobre la condición. Los archivos que sobrevivieron revelaron que muchos de estos niños mostraron habilidades y sensibilidades extraordinarias que contrastaban con la percepción social de su condición. Aunque las monarquías modernas han abandonado oficialmente las políticas de ocultamiento, los ecos de estos siglos de negación persisten en formas más sutiles. La presión sobre las figuras públicas contemporáneas para mantener imágenes de perfección familiar continúa siendo intensa. Los medios de comunicación continúan tratando el nacimiento de niños con discapacidades en familias prominentes como tragedias. Su cuerpo no le pertenecía a Joseph, el niño de la Torre de Schönbrunn. Pertenecía al imperio, a la imagen, a la necesidad política de mantener una ficción de superioridad divina. Su cuerpo pequeño y diferente era una amenaza más grande que cualquier ejército enemigo, porque cuestionaba los fundamentos mismos del poder absoluto. Esta
Es la historia de niños que nacieron para reinar y fueron condenados a desaparecer. De pequeños príncipes que habrían podido enseñar a sus familias sobre el amor incondicional, pero en lugar de eso, se convirtieron en secretos que carcomían las almas de quienes los ocultaron. De una crueldad sistemática que se perpetuó durante siglos, porque era más fácil negar la humanidad que confrontar la propia imperfección. Y aún hoy, cuando proclamamos haber superado estos horrores, seguimos construyendo torres invisibles para esconder lo que no queremos ver. Seguimos borrando lo que no se ajusta a nuestras narrativas de perfección. Joseph murió en 1801 en su torre de Schönbrunn, a los 15 años, sin haber conocido jamás la libertad. Fue enterrado bajo una lápida que decía simplemente Niño de Dios. Siglos después, cuando arqueólogos renovaron el palacio de Schönbrunn, encontraron esa torre sellada. En sus paredes había dibujos hechos con carbón, figuras de una familia reunida, pájaros volando libres, soles radiantes, y en una esquina, escrito con la caligrafía temblorosa de un niño, una frase que aún hoy estremece: Yo también soy príncipe. Así mueren los imperios, no con grandes derrotas militares, sino con pequeñas traiciones cotidianas a su propia humanidad. La historia de los príncipes olvidados no es solo historia, es advertencia. Porque mientras sigamos construyendo torres para nuestros diferentes, seguiremos siendo herederos de esa crueldad que se transmitió durante siglos bajo coronas que pesaban más que el amor.